Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Una disculpa, aún no me adapto bien, o más bien no estoy ahorita todavía en este proceso de adaptarme a lo que viene siendo grabar, editar, escribir, subir. Pero yo espero o estoy en tentativa de dejar los días viernes para traerles un video o más videos de este proyecto al canal de Minutos antes de la oscuridad. Entonces, ustedes díganme qué les parece. Como les comentaba, pues esta es mi intención, traer los viernes uno o más capítulos. De hecho, ahorita espero estar subiendo este viernes, subir todos los que faltan. Se los dejo, cualquier comentario, cualquier sugerencia son bien recibidas en la caja de comentarios. Sobre todo si les está gustando el tema, todo, pues suscríbanse, denle like y compartan. También tengo una página de Facebook con el mismo nombre, Minutos antes de la oscuridad. Pero bueno, pues vamos allá a continuar con la historia. Tomamos el primer auto y conducimos hasta la ciudad, donde estaba el sanatorio mental, en completo silencio, pero no un silencio incómodo, solo silencio. Con el tiempo aprendí que ese silencio era nuestra forma mutua de decirnos que estábamos a gusto con la compañía del otro. Pasamos la noche en un hotel de la zona y al otro día por la mañana estábamos ahí, a la entrada del sanatorio. Yo estaba nervioso. Un día antes lo único que quería hacer era ya estar en ese lugar e investigar y conseguir respuestas. Sí, en esa época todavía era muy iluso, pero ya que estaba ahí, solo quería marcharme. Ideé un plan y saqué de mi maleta del asiento trasero dos identificaciones policiales, una para mí y otra para Richie. Diría que veníamos investigando un caso y que nos dieran acceso a los datos del señor Quesada y a él, y bueno, todo sería pan comido. Cuando se lo expliqué a Richie, bueno, él no creyó que fuera tan buen plan. ¿Qué rayos es esto?, dijo, cuando estaba a la entrega de su identificación falsa. Es para que nos dejen entrar, le dije, sin hacer preguntas. Vaya, si quieres un completo idiota, me dijo. Son 10 años por identificaciones falsa, y son otros 15 años por suplantar a un oficial de la ley, y súmale a esos 25 años otros 5 años por portación ilegal de armas. Sí, dijo él, ¿crees que no noto que no puedes ni sentarte bien? Porque como si te creyeras un pequeño gánster traes un arma fajada en tus pantalones. Me sorprende que aún no te hayas dado un tiro en las pelotas. Mira, niño, será mejor que empieces a idear planes que no sean sacados de una película de los 90, si no quieres que terminemos en prisión o muertos, sobre todo yo, que soy el que más jodido está en esta situación. Y ya, sácate esa arma de ahí, antes de que te mates tú mismo. Entonces saqué de mi cinturón una Glock, calibre 32 de 12 tiros. Y si sabía eso era porque una noche antes había leído todo el manual, esperando ser un tirador experto en la mañana. Después de Call of Duty, no sabía cómo funcionaba esa cosa. Genial, dijo Richie, cuando la vio. Pon esa porquería en la guantera. Mira, niño, si crees que lo que haremos será lo suficientemente peligroso para que tengas que traer un arma, está bien, yo también quiero una. Pero sé inteligente, no creo que en tu vida hayas usado una, así que consigue revólveres. No se atascan, son precisos y lo más importante, no dejan casquillos. Y ya sabes lo que dicen, lo que no arreglas con 6 no lo harás con 12. Y además, cuando las usas, no sueltan un castillo, como dije. Lo último que necesitamos es que vayan por ahí la policía buscando al dueño de los casquillos de tu arma. Aunque odiaba cómo Richie me trataba, con condescendencia, no había una palabra que saliera de su boca que no tuviera razón. Y bueno, sí, mi idea es tan estúpida. ¿Tú qué propones?, le dije. Es un sanatorio estatal, no son tan estrictos en cuanto a leyes. ¿Viste de dónde se sacó casi toda la información? De José Quesada, incluida su historia del submarino, ¿no? Eso creí, me dijo Rich. Alguien le escribió en Reddit. Dudo que el señor Quesada en su celda junto a su camisa de fuerza tenga acceso a internet y a una laptop. Algún guardia o trabajador le escribió después de escucharla. Solo entremos, no digamos quiénes somos, preguntemos por él y sobornemos a la recepcionista o a alguien para que nos deje entrar y ver lo que pedimos. Como dije, solo los centros federales están bien cuidados. Este es una estatal. Con suerte ni siquiera las cámaras de video funcionan, dijo Richie mientras salía del auto. Por algún motivo su plan parecía mejor que el mío, así que decidí que su experiencia en vida sería suficiente para que las cosas no se salieran de las manos. Y tal como él dijo, bastaron unos cientos para sobornar a la recepcionista y a un guardia para que nos dieran acceso a los documentos del señor Quesada.
ya que él había salido hace 4 años. Uno de sus hijos logró sacarlo, aunque declararlo como incompetente mental. Richo me dijo que no tenía lógica, nunca tuvo un diagnóstico adecuado, nunca tuvo consultas o estudios, solo lo dopaban 2 veces al día con un cóctel que dormiría un caballo, dijo él, que incluso después de retirarle las medicinas tal vez había quedado con un daño permanente. Encontramos la dirección de la casa del hijo de Quesada. No estaba lejos de ahí, tal vez 40 minutos. Decidimos ir cuanto antes. En el camino notaba cómo Richie no dejaba de morder su pulgar, como si fuera una clase de bebé gigante. ¿De qué piensas?, le pregunté. ¿Piensas en el caso de Quesada? Sí, dijo él. He visto e investigado muchos casos psiquiátricos, desde los más turbios hasta los más complejos. Pero Quesada, incluso ahora y con toda mi experiencia, no hay un patrón. No tenía lógica lo que decía. Una fuga de oxígeno o una variación en el sistema de presión en el submarino podía haber causado las alucinaciones. Pero las alucinaciones colectivas no son comunes y por lo general son muy ambiguas. En realidad, no es posible que dos personas tengan la misma alucinación tan nítidamente. Muy a menudo solo creen que ven lo que el otro dijo que vio, incapaces de reafirmar la misma historia por separado. Y bueno, las convulsiones, no hay ningún caso documentado de que alguien con alucinaciones sufra un ataque de estos. Más bien son detonados por una cantidad exuberante de estrés. Muchas veces, y en palabras simples, como si tu cerebro hiciera cortocircuito, o intentara reiniciarse, para asimilar algo que no puede asimilar o procesar. Por eso en muchos casos, personas después de sufrir eventos trágicos en su vida, dicen que lo olvidan o tienen lagunas mentales. Es más fácil para el cerebro fingir que no pasó nada que darle una explicación, algo que tal vez no la tiene, o no al menos de la manera que nosotros consideramos lógica. Me explicaba Richie mientras llegábamos a la dirección del hijo de Quesada. Sorprendentemente era una casa bonita, pero con un deterioro visible. Se veía que vivía alguien ahí, pero que no le daban mantenimiento. Era una casa a la orilla del mar, como dije, algo bella. Bueno, acabemos con esto, dijo Richie. En este punto del viaje él parecía más interesado en continuar que yo. Tal vez las ganas de terminar o ayudar a un paciente que conoció al inicio de su carrera, o solo tenía esa curiosidad de saber qué pasaba realmente y tenerlo más cercano a una respuesta certera de lo sucedido en el submarino, años atrás. Vamos. Antes de salir del auto, Richie me preguntó si tenía una identificación para él. No de policía, solo una identificación. Y sí, le di una con el nombre de Simón Abatino. Él la vio y me vio, suspiró y en silencio salió del auto. Yo salí atrás de él dirigiéndonos a la entrada, buscando a alguien, tal vez al señor Quesada. ¿Qué quieren?, dijo una voz que provenía de una bodega al lado de la casa, de la cual salió un sujeto entre los 40 y 45, alto, más alto que Rich y yo, de hombros anchos, con una escopeta en sus manos. Desaliñado, dije, ¿qué quieren?, volvió a repetir con una cara de pocos amigos. Richie tomó la palabra y dijo, soy el abogado Simón Abatino, y él es mi asistente. Recientemente una junta de veteranos de la milicia contactaron con mi firma de abogados para representar en una demanda colectiva respecto a inconsistencias, sobre todo al uso de vehículos en mal estado, a los cuales valientes hombres como el señor Quesada fueron obligados a usar y como consecuencia tuvieron fatales accidentes y fueron deshonrados e inculpados por estos. Ahora, con testimonios y pruebas nuevas como las que el señor Quesada puede proporcionarnos, podemos armar un caso sólido contra el Estado. Terminó de decir Rich, tan metido en ese papel que me sorprendía el tipo de mitómano que podía llegar a ser. El sujeto solo nos vio, escupió y dijo, claro, y caminó atrás de la casa diciendo que el señor Quesada era su padre, mientras nos miraba, y hacía una seña en la cabeza para que lo siguiéramos, ahora recargando su escopeta en su hombro derecho. Claramente este sujeto nos ponía nerviosos a los dos. Discretamente Richie se me acercó y dijo, el arma, ¿la traes, cierto?, en voz baja. Yo le respondí, también en voz baja, claro que no, me obligaste a dejarla en la guantera. Genial, dijo él. El sujeto tomó la palabra mientras abría un pequeño desván tras de su casa. Hace un par de años unos hombres vinieron, igual que ustedes, con una historia inventada. Richie y yo nos vimos a los ojos. Este tipo no se tragó una palabra del discurso de Richie, y al igual que ustedes, querían hablar con mi papá. Mi papá amaba el mar, continuó diciendo, por eso compró esta casa, y por eso se dedicó a lo que se dedicaba. Amaba estar en el océano, pero siempre fue un tipo normal, dijo él,
incluso después del sanatorio, a pesar de todas las porquerías que le dieron. Cuando lo traje de vuelta, él se recuperó y volvió a ser el mismo. Pero cuando esos tipos aparecieron, queriendo saber qué le pasó en el submarino, aunque ya había una versión oficial donde mi padre solo perdió la cabeza, incluso hace años un psiquiatra confirmó eso, en una visita que le hicieron, ellos querían oír su versión de los hechos, e incluso me atrevo a decir que eran agentes del ejército mismo. Escucharon a mi padre, y cuando él terminó sacaron una especie de estuche de un portafolio. Al abrirlo, en un estuche más pequeño, en una especie de líquido, venía lo que parecía ser la mano cercenada de un cuerpo. Parecía parte de una mano muy muy pequeña, como de un infante, pero tenía unas uñas muy afiladas y una membrana que unía los dedos. Mi padre nunca tuvo un ataque desde que salió del sanatorio, no hasta ese día, y a partir de ese día se mudó a este desván. Entonces, el hombre abrió el desván y dentro había un cuarto de dormir improvisado, y dentro todas las paredes con dibujos. Parecía ser una ciudad con un enorme faro en el centro. Lo perturbador eran los habitantes, claros seres humanoides, pero con facciones de peces o moluscos. Un día mi padre dijo que la ciudad de las estrellas sumergidas y el sol de hielo lo esperaban. Esa noche salió y se metió al mar. Yo salí tras él y nadé apenas unos segundos después de él, pero no lo encontré. Avisé a la guardia costera y lo buscaron. En esa temporada ni siquiera había corrientes marinas. Parecía que el mar se lo tragó. O eso dijeron, y sinceramente, creo que de verdad eso pasó. Nos dijo mirando al océano con cierta tristeza y nostalgia. Es todo lo que les diré porque es todo lo que pasó. Ahora fuera de mi propiedad. Nos dijo Richie agradeciendo su tiempo y salimos de ahí y condujimos vuelta a casa. Yo detuve el auto poco después para ver el mar. Ahí estaba parado, yo en la orilla de la carretera, a la orilla del mar. Richie se me acercó y con un tono burlón me dijo, ¿ahora qué, jefe? ¿Vamos por nuestros trajes de baño y nos dirigimos al atolón de Bikini? ¿Buscamos más pruebas? Yo solo lo volteé a ver y le dije, tú mismo dijiste que había muchas inconsistencias en el caso de Quesada. ¿Y quiénes fueron esos tipos que vinieron? ¿Y qué le mostraron? Ya no tenemos más pistas, dijo Richie. Y las pocas o muchas respuestas se las llevó Quesada. Estamos en el final del camino. No hay más. Él está muerto. Y lo que sea que pudo pasar, nunca lo sabremos. Te dije que investigar estas cosas, recolectar las pruebas, no nos llevaría a ningún lado. Y en este caso nos daría más preguntas que respuestas. Suspiré y subí al auto. Como sea, le dije a Rich, tenemos aún 9 casos más para buscar. Vamos a casa, tenemos mucho trabajo. Richie suspiró y dijo, claro, jefe, murmulló entre sus labios. ¿Quién necesita ahora un psiquiatra? Era él, por estar metido en este embrollo por voluntad propia. Mientras subía al auto, nos disponíamos a volver a casa. Lo que dijo Richie me molestaba, no por su sarcasmo o poca fe en el proyecto, ya que de verdad se lo tomaba en serio, y tal vez sí admito que sin su ayuda no habría conseguido en absoluto nada de este caso. Me molestaba porque una voz en mi interior me decía que tenía razón, no teníamos pruebas de nada, realmente todo lo que dijo el hijo de Quesada bien pudo ser un invento o no pasar como él dijo. Al final lo que parecía ser un caso prometedor conforme avanzaba en las investigaciones, al igual que las olas que chocan en la orilla de la playa y terminan en la nada y volviendo al océano, así nosotros, como llegamos tan lejos, solo nos retiramos y volvimos a casa con nada. ¿Yo hacía lo correcto? ¿Esto que hago es solo una fantasía de un viejo senil? ¿Debería ahora simplemente buscar invertir mi dinero en algo productivo, en vez de malgastarlo investigando historias y casos de supuestos monstruos? Son palabras que en los meses posteriores resonaban en mi cabeza. Decidí que continuaría el año que había prometido, y luego sería todo. No importaba si encontraba una prueba lógica o no, solo continuaría el año y luego ya fuera que el otro 80% de las acciones pasaran a mi nombre o no, haría pública mi herencia con mi familia, buscaría la manera de invertir el dinero correctamente, convertirme en un empresario de verdad, no solo un niño que le dieron un regalo jugoso. También en los días posteriores, antes de iniciar el próximo caso de investigación, seguí el consejo de Rich y cambié la Glock por un revólver, un Taurus Governate, que disparaba cartuchos de escopeta 410. El tipo que me la vendió dijo que podía acabar con un oso con ella. Supuse que era más que suficiente para protegerme, de lo que sea. A Richie también le compré un revólver.
Supuse que se arriesgaba tanto como yo. A él le compré un Colt 38 especial, como los que usaban los policías en las décadas de los 60 y 70. Supuse que combinaba con su estilo de ropa, y tal vez incluso con su personalidad, de 6 tiros, y también era muy discreto. Hasta le puse un moño, cuando se lo di de manera de burla, claro, pero por algún motivo pareció un regalo genuino. De hecho, él siempre lo llevaba consigo, aunque siempre lo dejaba en el auto, cuando trabajábamos. Y así pasaron los próximos 8 meses. Si el caso de Quesada parecía prometedor, y bien no tuvimos ninguna prueba fidedigna o palpable de lo ocurrido, yo que la vi en persona puedo decir que era verdadera, cosa que no puedo decir de todos los demás casos que vimos en los meses consecuentes. La mayoría eran de sujetos con problemas con las sustancias y adictos. Según Richie, algunas adicciones pueden disparar problemas mentales genuinos, y era lo que les pasaba a estos. La mayoría no tenían contacto con la realidad y no distinguían sus fantasías de la vida real, mucho menos de sus historias y encuentros con lo paranormal. Fueron otra cosa que ataques psicóticos, cuando estaban en abstinencia en alguna clínica de rehabilitación o en la cárcel. Debo de admitir que para esta parte Richie fue bastante útil, ya que en más de una ocasión evitó que el tonto de mí creyera o siguiera pistas de un desequilibrado mental que confundía una tostadora con un reptiliano. Las demás historias eran algunas de charlatanes que te pedían un pago por ver la supuesta prueba. Incluso un sujeto nos mostró una estampilla de campanita de Peter Pan en un frasco con formol, según él alegando que era un hada de verdad. Y otros incluso admitían que eran historias inventadas, que solo colocaron en alguna plataforma de internet o contaron en algún bar o paradero por diversión o en una noche de borrachera, para ser el centro de atención. Pero solo eso, y que nunca pasaron. Pensaron de que llegarían tan lejos sus historias, como para que dos sujetos tocaran sus puertas. Esa parte en lo personal me hacía sentir estúpido, y Richie me decía que esa era la mayor prueba de que yo era un estúpido. Como dije, esos 8 meses todo fue la misma historia, nada de utilidad. Al 10.º caso yo ya había perdido la esperanza, y estaba más decidido que nunca a solo terminar este trabajo, contactar a mi abuelo y retirarme de esto. Sé que sonará cliché decir que justo el último caso me abriría la mente y vería algo más allá que desafiaría la realidad y la lógica, pero lo cierto es que lo que me mostró este caso, bueno, sí cambió mi forma de ver al mundo, y también me mostró al primer monstruo, al primero de muchos, pero no como yo imaginaba y no de la forma que yo imaginaba. Con cada caso que investigué antes de este, una pequeña porción de inocencia o de mi alma tal vez quedaba atrás, al ver la miseria del mundo y su gente, pero este caso me arrebató una porción muy grande de mí mismo. Muy bien, chicos, si llegaron hasta aquí no me queda más que agradecerles por estar siguiendo este proyecto, esta especie de podcast, de videoblog, videoblog no, ¿verdad? Solo como podcast. Si les está gustando, por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo si creen que tiene algún potencial. Espero que cuando estén escuchando esto, pues ya estén todas las partes arriba en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Les agradezco y muchas gracias.